Juan, ¿cómo estás? Olivares en la radio, buen día. Buenos días, Eduardo y todo el equipo. Situación salarial docente preocupante. Estoy leyendo acá el documento que han sacado. El básico de un docente de educación privada es de 200.000 pesos. De la educación en general, ¿no? En la provincia. Nosotros hablamos de la parte privada, después diferimos en los descuentos que tenemos, en el Estado tiene más descuento, ¿no? Ajá. Pero sí, es 212.000 lo que se va a cobrar ahora en mayo, porque lo que hemos cobrado con el sueldo de marzo, en abril era menor. Está bien, pero yo no conozco ningún docente que cobre 200 lucas, Juan. Pero yo no estoy diciendo, es el salario básico, ¿no? Vos decís, el salario docente tiene tanta deformación, fue formando tanto a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Que si bien algo se está corrigiendo, por eso lo decimos en el comunicado, pero la carrera docente, vos decís, ¿dónde tomo la antigüedad? ¿El salario total que tiene 40% en negro? Sí. No, o de que no, se toma de ese básico, de los 212.000 que es para un cargo de maestro. Ajá. Para un preceptor es menos. Entonces vos decís, ¿qué diferencia haces a lo largo de 25, 30 años de carrera, 40 en la docencia? Es con la antigüedad, como cualquier trabajador. El tema es que quizás un bancario arranca con un salario básico de 1.500.000, 2 millones, no sé cuánto es, sí. Y un docente arranca con un salario básico de casi 200.000 pesos. Y en eso se basa tu carrera como trabajador docente, hablando salarialmente. Ajá. Y para jubilarte, ¿qué sueldo es el que tienen en cuenta? El que está en blanco, que es el 60% del sueldo. Si vos me decís, puedo mirar mi recibo de sueldo de un cargo, bueno, sí. Tengo más de un cargo, sí. Con 32 años de antigüedad, ¿sabés? La suma sobre la cual me jubilo son 500 y pico mil pesos. ¿Qué? Entonces el 80% de eso. El 82%. Ajá. Por ahora. Pensemos que, también con lo que vamos a votar allá a fin de año, con la reforma previsional que se viene, sí. Nos van a sacar esta jubilación docente, porque son un régimen especial, por eso aportamos distinto, y ya no va a ser el 82, va a ser el 50 de todo de lo que tenemos en blanco, que es eso, o sea, el 60% del sueldo. O sea que un docente, después de que caiga la reforma, va a cobrar quizás 250.000 pesos de jubilación. Bueno, y además, yo digo ahí, si uno mira de toda esa cifra en negro, hay un 11% del salario. ¿Se acuerdan cuando el año pasado no había plata para dar aumento? Bueno, se dio una suma fija que se sigue sosteniendo, se mantuvo el incentivo, pero todo eso que son 98.000, casi 99.000 pesos, no ha tenido nunca aumentos durante todo el 24 y lo que va de este año. Entonces, uno dice, estamos muy mal, ¿no? También hay que hablar de otras cosas, ¿no? De cómo está el docente en el aula, y eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero hoy es necesario poner el pie del acelerador en la cifra no remunerativa. Bueno, lo que pasa es que el gobernador en una declaración informal ya dijo, no va a haber ninguna recomposición salarial porque él lo consideró electoralista, y habló de lo que ya había acordado, ¿no? Con el sector estatal, que le había dado al sector estatal, que creo que era el 12,5%. Sí, 12,5 en febrero y 12,5 ahora. Ese sueldo que yo pongo ahí, sí, es con el 12,5% de este aumento de hora en el mes de abril. Ajá. ¿El tema cuál es? Está bien, que deje pasar al otro día de las elecciones, son el 12 de mayo que empieza a corregir el salario básico. Ajá. Tiene cómo hacerlo, lo hemos hablado, porque la verdad es que diálogo tenemos con el ministro y demás, pero bueno, hay que tener la voluntad política de hacerlo, porque, a ver, los docentes que tanto han votado, y todo el mundo que ha votado estos proyectos a nivel nacional y demás, hubo una paritaria
nacional que fijaba que nunca el salario mínimo, el salario básico podía ser inferior al 50% del salario total. En San Luis estamos en el 23%. Es el más básico desde la lucha del 2010 hasta la fecha. Sí, es tremendo, ¿no? La verdad que estoy viendo acá el comunicado, lo hice imprimir para poder leerlo y claro, no me he dado cuenta, o sea que ustedes ya en 211.000 pesos tienen incorporado el aumento ese del 12,5. Claro. O sea que es sobre los 200.000 pesos el 12,5, no es sobre todo el... No, es sobre casi todo. Hay un 11% de salario que no recibe aumentos nunca, desde el 2024 a la fecha. Está bien. Pero lo importante es esto, que aun con aumento y todo, el básico es 212.000 pesos y para un maestro. Y sobre eso se construye la carrera docente. O sea, yo tengo 32 años de antigüedad, pero la antigüedad la van a tomar sobre eso. Después de bolsillo llegamos a 700 y pico, casi 780. Pero ese salario tiene tanto componente no remunerativo que el docente que se jubila hoy se cae en la pobreza directamente. Bueno, pero vos me decís que tienen buen diálogo con el gobierno, diálogo... Sí, pero las soluciones no aparecen. Claro, por eso te iba a preguntar, digo, hablan mucho, pero ganan 200 lucas, o sea, no... Se han solucionado cosas importantes, el doble cargo, se comenzó a blanquear la cifra no remunerativa, pero estos aspectos que paritariamente habían quedado fijados con Cristina, no podemos tener un básico que sea inferior al 50% del salario. Hoy el básico, si fuera por esa paritaria, en vez de 212, quizás debería ser de 450 o 420.000 pesos. Ajá, está bien. Claro, y están en la mitad. Estamos, sí, eso en el básico, y no tenemos por qué tener cifras no remunerativas. Que realmente la tristeza de los docentes que se jubilan hoy, quizá hay muchos jóvenes que no la están viendo porque recién empiezan, no le dan importancia a estas cosas, pero algún día les va a tocar el jubilado docente. Bueno, se entiende que con el gobierno no tiene ningún avance sobre este tema, ¿no? Así que, bueno... No, en este tema lo hemos conversado, yo te digo la verdad, siempre hemos tenido muchas mejoras en muchos aspectos, pero hay temas centrales, como es y el avance más rápido, porque los docentes nos vamos jubilando día a día, y necesitamos una política fuerte en este sentido. No hay muchos trabajadores que tengan cifras remunerativas ni básicos tan bajos. Generalmente cualquier trabajador en relación de dependencia tiene un salario básico y la antigüedad. Bien. Nosotros tenemos como 8 ítems más o menos o 7 dentro del salario. Claro. Y como te digo, y ahí se diluye todo. Nuestra carrera, como te digo, docente, con ese básico, la verdad, no tiene sentido, y tampoco tiene sentido estos componentes no remunerativos, que no vienen de ahora, Esto lo implementó Rodríguez Sá y bueno, fue decayendo. Pero la realidad es que hoy la situación no da para más. Nuestra idea es que la sociedad sepa en qué situación estamos. Después hablaremos de cómo estamos en el aula, que eso es aparte y nos está llevando a una situación psicológica y demás a la mayoría de los docentes que terminamos destruidos, no a los 60 años, o sea, 10 años antes ya estamos destruidos, pero que vayan entendiendo las razones de por qué estamos como estamos, del por qué debemos jubilarnos antes, y a los 60 y no a los 70 como quieren, los 65 según la actual ley. Hay razones. Eso lo hablaremos después, ¿no? Falta mucho tiempo, y empezar a poner, sobre todo en el docente que nos escucha, la lupa en decir, fijémonos que votamos cuando votemos de diputados, no estos que levantan la mano a cualquier proyecto. Que hay razones recontrafundadas, digamos que la vio alguien allá en el 2006, un presidente, fue Néstor, y que pudo vernos a los docentes en qué situación estamos, como hay el lugar donde las malas políticas impactan de lleno, ¿no? Y después de la familia, el primer lugar donde impactan en la escuela. Bien.
Bueno, seguimos con atención el tema, Juan. Gracias por el tiempo en la radio, es muy amable. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo. Por favor. Ahí estaba Juana Cornero, secretario general de SADOP.